comenzamos, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues es para nosotros un gusto tener hoy a la doctora Claudia Agraza Hernández. Claudia es investigadora de la Universidad de Campeche, que es Universidad Autónoma de Campeche, ¿no, Claudia? Correcto. Sí, Eso. hola a todos. Eso, Universidad Autónoma de Campeche, y pues es una especialista en manglares y sobre todo en la restauración de estos importantísimos ecosistemas en el planeta, pues porque tienen una distribución mundial tropical muy importante, fundamental en la vida de los estuarios y de las zonas costeras del mundo. Y bueno, ella nos platicará los detalles de todo esto que estoy mencionando. Claudia es originaria de Sinaloa y obtuvo su licenciatura en la Universidad de Sinaloa. Luego realizó sus estudios de maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, y luego obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, justamente en este tema de restauración de ecosistemas acuáticos. Y bueno, Claudia pues ha tenido muchísimos proyectos, más de 60 proyectos en materia de restauración, con colaboraciones internacionales en muchos lugares de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y África. Y bueno, ha participado pues obviamente en muchos congresos, tiene muchas publicaciones en revistas indizadas, capítulos de libro y libros, y ha sido muy activa en la conservación y la restauración de estos importantes ecosistemas en todo el país. Además, pues ha colaborado con muchas instituciones nacionales como la CONAVIO, el Semarnat de gira, y bueno, y ha realizado este tipo de proyectos también como investigadora responsable en otros sitios, por ejemplo, de Latinoamérica como Costa Rica, en donde lleva a cabo un programa de restauración de manglares muy importante. Y pues no nos queda, nos da muchísimo gusto tenerte acá, Claudia. De veras, mil gracias por aceptar la invitación que te hicimos desde el año pasado, y mil gracias por estar acá. No, al contrario, doctor Quesada, doctor Pérez, de verdad que para mí es un gusto que me inviten, que les muestre y que les demuestre cómo somos los latinos, los mexicanos, que podemos hacer cosas súper bonitas, súper interesantes, con un desarrollo tecnológico único, donde podemos competir pues con los grandes restauradores a nivel internacional, que tenemos grandes sueños y los podemos cumplir preparándonos bien. Ahorita pues platicando con el doctor Quesada decía que tenemos un auditorio súper lindo en la licenciatura, en el tema de ecología, pues les he preparado algo especial para ustedes, donde se enfoca cómo se utiliza la ecología para hacer una interpretación de la respuesta que tienen la vegetación, en este caso los manglares, a una condición ambiental, como la condición ambiental que prevalece bajo intervalos de tolerancia de la especie, te expresa una estructura y una función del ecosistema, pero cuando estos intervalos van cambiando y se van acotando
a zonas donde ya no tolera la vegetación, cuando este ecosistema se siente incómodo, cómo esa estructura y esa función va cambiando. Y hablando de vegetación, cómo vamos creando o cómo se va creando esa vegetación secundaria y cómo van entrando vegetaciones oportunistas que hacen que perdamos ese ecosistema, que pierda esa función, que pierda esos atributos que nos proveen la vegetación, esas funciones, esos servicios ecosistémicos. Basado en eso, desde hace, pues sí, no quiero que cuenten mi edad ni que hagan cálculos, ¿verdad? Porque ya tengo varios años, pero a partir de 1990 entré de lleno a trabajar lo que es los manglares. Antes se trabajaba con relación a los productores primarios, pero me di cuenta que el trabajar manglares se relaciona también con otros ecosistemas como los pastos marinos, como los arrecifes, o cómo los manglares están dependiendo de las selvas inundables. Y todo esto tiene que ver con la hidrodinámica, esto tiene que ver con el manejo del agua, tiene que ver con los aportes de sedimentos. Entonces, lo que quiero decirles que parte la idea de un conjunto de personas, no solo yo, porque el trabajo de la restauración es un equipo. Es un equipo. Habemos la gente que organizamos, que generamos ideas con más experiencia, pero sin las manos no se puede manejar el cuerpo. Con esto quiero decir que tenemos gente alrededor que va asimilando todo el conocimiento que nosotros vamos generando y hace que generemos tecnología, que innovemos tecnología, ¿basado en qué? Basado en esa interpretación ambiental. Entonces, con base en ello, en la ecología, nos dimos a la idea de hacer restauración, pero de una manera integral. ¿Qué es esto? Que tomemos en cuenta los parámetros ambientales, la física, la fisicoquímica del agua y del suelo, para conocer cuál es la condición actual del ecosistema que queremos restaurar, o más bien del sitio que queremos restaurar, y cómo están esos intervalos de tolerancia de las especies que prevalecían en el sitio, cuál es su magnitud y su intensidad del cambio de esa condición ambiental para poder retornar a lo más cercano posible al original. Obviamente tenemos un sitio de referencia. A partir de ahí, teniendo un monitoreo, primero una evaluación, un diagnóstico ambiental, conocemos la problemática, conocemos el impacto, la magnitud y la intensidad, y con ello establecemos cuáles son los métodos que pudiésemos aplicar en la restauración. Sin embargo, al saber un método y con esa magnitud, esa intensidad, conocemos qué factores ambientales son claves que cambiemos, o qué factor es el determinante para que podamos lograr esa restauración. Y de ahí se genera una innovación tecnológica, porque todos los sitios se restauran justo a la medida. Ningún sitio tiene la técnica exacta o réplica de otro sitio, sino traes las técnicas y las vas ajustando con base a las necesidades de cada sitio y el análisis físico-químico de suelo y agua, y el cambio que se haya dado en las variables biológicas, en la estructura forestal, en las especies que prevalecían. Pero pues hablando ya en materia de ¿por qué vamos nosotros a hacer restauración? ¿Por qué necesitamos hacer restauración? Todo el mundo conocemos que los manglares son muy importantes, que proveen múltiples servicios ecosistémicos. Sin embargo, y a pesar de que conocemos todos esos servicios ecosistémicos, como protección de la línea de costa, como aportador de materia orgánica a través de la defoliación, que indirectamente se convierte en materia orgánica al integrarse al agua y al ser utilizado esa materia orgánica disuelta en el agua por los primeros eslabones de la cadena trófica y esos fitoplancton, que es asimilado esos nutrientes por el fitoplancton, después por los herbívoros, los peces que se comen este fitoplancton, y luego los que se comen a estos peces que vienen del alimento, que se alimentaron del fitoplancton, nos hace esa relación
entre el aporte de hojarasca. Hay diversos autores como Turner en 1991 que dice que por cada hectárea de manglar puedes llegar a capturar más de 700 kilos por hectárea al año de especies comerciales. Si nosotros lo trasladamos en forma negativa, podemos saber cuánto o calcular cuánto perdemos por hectárea al año cuando destruimos los manglares. Entonces, regresando a toda esa importancia que tienen los usos y beneficios, los manglares, pues a pesar de todos esos usos y beneficios, nos estamos dando cuenta que se tienen cálculos aproximados de más del 23% en deforestación o ecosistemas de manglar que están dañados a nivel mundial. ¿Por qué estamos tan preocupados en México? No solo porque los manglares a nivel mundial también nos controlan la temperatura, sino también porque nuestro país es uno de los más importantes en cuanto a cobertura de manglar. Somos el cuarto país más importante en cobertura de manglar. Y de esa cobertura de manglar nosotros hemos perdido en menos de 25 años más del 12%. Y desgraciadamente y con vergüenza se los digo, yo vivo en Campeche, tenemos el 25% aproximadamente del total de la cobertura nacional y somos de los estados con mayor deforestación o degradación de los manglares en todo México. Es por ello que su servidora, cuando regresa de trabajar su tesis doctoral, que fue la primera que se hizo a nivel experimental sobre reforestación en manglares, en México, nos damos cuenta que realmente no conocemos a los manglares, que hay un impacto muy fuerte debido al desconocimiento de los manglares, cómo funcionan los manglares, cuál es su forma de expresarse físicamente de acuerdo a las condiciones ambientales en cada sitio. Con esto quiero decir que no es lo mismo los manglares del Golfo de México a los manglares de la península de Yucatán o a los manglares del Pacífico, aunque sea la misma especie, aunque haya Rhizophora mangle, el mangle rojo, en toda la línea de costa, en la zona tropical y subtropical en México. Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué se está destruyendo? ¿Por qué si se distribuye en todo México hay impactos de manera distinta? Y esto tiene que ver por su grado de tolerancia. Ese grado de tolerancia está basado en que no conocemos nosotros en cada sitio cuál es su límite mínimo y cuál es su límite máximo de cada una de las regiones. Hablando, por ejemplo, de la salinidad. La salinidad es mucho más estresante para el lado del Pacífico, para Rhizophora mangle, porque realmente no hay ríos. En cambio, para el Golfo tenemos los grandes ríos. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor intervalo que pueden soportar de cambio con la salinidad los manglares del Golfo al Pacífico, porque en el Pacífico, al no haber ríos, pues tienen una salinidad muy fija en su mínimo y su máximo, pero muy estrecha, muy estrecho ese intervalo, y cualquier cambio puede hacer que ya haya un efecto en la estructura del mismo ecosistema. Es por eso que su servidora, a partir del 2009, basado en la tesis doctoral, nos fuimos al laboratorio de Batel, que fuimos invitados varios expertos para pastos marinos, para arrecifes y para manglares, y nos fuimos a establecer el modelo del hábitat conceptual para cada uno de los ecosistemas en los cuales nos especializamos. Y definimos ciertos parámetros físico-químicos que son determinantes para poder establecer o interpretar cuál va a ser la estructura del hábitat, qué tan diverso va a ser ese ecosistema como tal de manglar, su estructura, su composición de las especies, y basado en los intervalos que aquí les llamamos factores de control, que es lo que regula esa estructura y esa productividad y las funciones del hábitat que nos va a dar, o sea, los servicios ecosistémicos, nosotros podemos interpretar cuando venga un estrés, ¿cuánto cambia ese intervalo mínimo y máximo de estos factores de control que me llegue a afectar la estructura del hábitat, pero además me afecte la productividad primaria y secundaria del ecosistema? Importantísimo, era lo que decíamos, la productividad primaria se refleja en todo lo que aporta de la hojarasca al ecosistema acuático y eso se transforma en alimento. Entonces,
nosotros con eso podemos establecer esa función del hábitat, que es la relación indirecta con las pesquerías. De ahí es la importancia del modelo. Definimos entonces nuevamente los factores de control y decimos, para nosotros, el intervalo mínimo y máximo de la salinidad de cada sitio en específico de manglar que vamos a trabajar, el hidroperiodo, que es el agua que pasa por arriba del sedimento y entre el sedimento con las masas de agua dulce que vienen de las lluvias de los ríos y con la masa de agua marina que viene de las mareas, se juntan, hacen una mezcla estuarina rica en nutrientes, y eso es lo que nos da una resultante en nuestra estructura del hábitat, que sea biodiversa, que sea muy rica, que se considere que son uno de los ecosistemas más importantes por su productividad, porque son muy, muy productivos, ¿no? Y eso está relacionado pues con los servicios ecosistémicos, basado en esos factores de control, cómo regulan nuestro ecosistema. Nosotros podemos restaurar el ecosistema, porque el diagnóstico que se hace basado en los factores de control nos dice cuánto ha cambiado ese intervalo mínimo y máximo en cada uno de nuestros factores de control, en nuestros parámetros físicos y químicos en el sitio. ¿Y cómo sabemos cuánto ha cambiado? Porque tenemos un bosque de referencia y hacemos una prueba estadística donde nos dice que al compararlo son iguales o no son iguales con el bosque de referencia de la zona impactada que queremos restaurar y de la zona de referencia, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo porque además al aplicar esa prueba estadística y al decirnos que es distinto, podemos reconocer si está hipersalino, si está anóxico, si tiene disponibilidad de oxígeno en el agua intersticial, el agua que pasa entre el sedimento y que tiene en contacto con el sistema radicular. Eso al medirlo con un aparato multiparamétrico, con un sensor donde nos está diciendo cuál es la disponibilidad de oxígeno que tiene el sistema radicular para que la planta lleve a cabo sus funciones, para que tenga una alta productividad, o bien está fuera de los intervalos, está anóxico, y lo que hay ahí derivado de la gran cantidad de materia orgánica que prevalece y que caracteriza a los manglares por esa gran producción de materia orgánica a través de la hojarasca y que queda una parte en el bosque, hace que haya déficit de oxígeno, más el impacto que pueda tener en el sistema nos hace que se vuelva anóxico y por consiguiente tendríamos déficit de oxígeno para las plantas y empiezan a morir, y eso hace que tengan compuestos como el amonio, el metano, el óxido nitroso, que llegan a puntos de inhibición enzimática y fotosintética. Por eso es muy importante este modelo del hábitat, para entender muy bien que para poder hacer restauración es necesario conocer la ecología de los manglares, es necesario conocer cómo funcionan los manglares, cómo responden fisiológicamente cada una de las especies a estos factores de control, pero además cómo funcionan en cada sitio los bosques, las comunidades, de acuerdo a los intervalos que tienen específicos estos factores de control del sitio en el que se va a trabajar, en el sitio en el que se va a restaurar. Basado en esto y en la ética de los restauradores, el decir, bueno, ya sabemos que se tiene que restaurar, ya sabemos que, por ejemplo, que la salinidad es muy alta, se volvió hipersalino porque hubo una fragmentación y que es necesario restaurarlo, bajar la salinidad, pero tenemos que tener la ética de decir, ¿vale la pena restaurarlo? ¿Realmente se va a mantener la restauración o las acciones de restauración en el sitio? Si en la cuenca alta hay un cambio continuo del aporte de agua dulce o hay un desvío del sedimento, que es el que nos mantiene la topografía dentro de los ecosistemas de manglar, que son fundamentales para todos los ecosistemas que se establecen en la línea de costa, ese aporte de sedimento hace que tenga
ese flujo y reflujo del agua constante a una profundidad y a una inundación en específico. Realmente en la cuenca alta va a permitir que se mantenga esa restauración una vez que la culmine, aunque sea exitosa. Si no hay un control en la cuenca alta, yo como restaurador no lo puedo hacer. Hay que valorarlo de una visión, desde una visión de tipo cuenca, a bajarlo a una visión regional hasta una visión local, para entonces decir si puedo aplicar ese dinero, inyectar ese dinero en ese sitio de restauración. Porque les voy a decir, la restauración es carísima. La restauración podemos ir desde $1,400 la hectárea hasta 26,000 o $126,000 a la hectárea, dependiendo de las técnicas que quieras trabajar. Ya los extremos que les mencioné ahorita tienen que ver cuando se usa maquinaria, cuando ya son acciones a gran escala, pero que tienes que pagar maquinaria. Lo ideal en un programa de restauración es que la comunidad se vea beneficiada, que le retornemos no solo su medio ambiente, sus beneficios que les daba ese ecosistema, sino también que se le dé una nueva fuente de trabajo, un ingreso, porque ellos se pueden volver los restauradores en la parte técnica. Esta es la parte más hermosa que puede haber en la restauración. Cuando nosotros aprendemos de la comunidad en las condiciones que prevalece el sitio que se va a restaurar, que ese conocimiento es súper clave, o también que nosotros proveemos ese dinero para mantenerlos mientras se recuperan esos servicios ecosistémicos. Y eso va a hacer que la comunidad que haga, adopte el proyecto y con ello va a ser un programa de restauración exitoso. ¿Por qué les comento esto? Porque definitivamente un programa exitoso, cuando adopta la comunidad del proyecto, cuando lo apropia, va a hacer que se conserve, que se mantenga y que no se destruya a largo plazo. Entonces, esto es muy importante que lo mencione. Podemos aplicar las técnicas más sofisticadas y que resulte, pero si la comunidad no participa, se ve beneficiada y se hace incluyente y adopte esta restauración, no funciona, no es exitosa, porque a largo plazo volverá a ser impactado. Entonces, la ética de los restauradores tiene que ser importante. Otro punto importante para la ética de los restauradores, para poder hacer restauración exitosa, es necesitamos hacer restauraciones a largo plazo y a gran escala. Si hacemos una restauración de 10 hectáreas, no es que no sea valiosa, es que necesitamos hacer una acción hormiga, porque recuerden que los humedales se interconectan, y los humedales son todos los ecosistemas que están inundados permanentemente o temporalmente, que no exceden los 6 metros de profundidad, y a eso lo incluyen los manglares. Y esos manglares se conectan con los pastos marinos, se conectan con las selvas inundables, y estos a su vez benefician con la exportación de los nutrientes también a los arrecifes coralinos. Entonces es muy importante hacer una acción con una visión ahora otra vez integral, tipo cuenca, pero para hacer la restauración en la cual hidrológicamente, a la hora de rehabilitar la hidrología, no alteremos el resto de los ecosistemas, lo pensemos a largo plazo, por varias hectáreas, por varios años, que nos permitan realmente tener una visión integral, una visión hidrológica integral, pero además una visión de permanencia y de recuperación a gran escala. Efectivamente, nosotros no podemos hacer tan a gran escala, porque es tanto el detalle que debemos de trabajar en la restauración para que funcione. Tenemos que validar que los cambios ambientales se están dando, que los parámetros físico-químicos están llegando a esos intervalos de tolerancia de la especie que vamos a reforestar. Tenemos que validar que esos parámetros que recuperamos, esas condiciones ambientales que recuperamos, se van a mantener a largo plazo. Por consiguiente, es costosa, difícil, y debe de ser muy programada, y tiene que ser por bloques hasta lograr tener a gran escala una restauración y se vean los efectos en 10, 15 años
mediante la recuperación de los servicios ecosistémicos. Esta parte me gusta mucho mencionarla. ¿Por qué? Porque sin una ética en la restauración, sin una visión integral, sin una visión de inclusión de la parte social y sin una validación en las condiciones ambientales antes de la restauración, durante la restauración y posterior a la restauración, 5 o 6 años posterior, que se valide y que se mantiene, no estamos haciendo restauración, estamos modificando el sitio y está respondiendo al sitio a lo que estás haciendo, pero no está respondiendo a algo en conocimiento de generar y recuperar los servicios ecosistémicos. Basado en toda esta teoría, en el estado de Campeche, derivado de la importancia que tiene el estado de Campeche en cuanto a cobertura vegetal de manglar y desgraciadamente en su impacto, nuestro equipo estableció un programa de restauración donde, no les voy a leer todo este diagrama, pero se establecieron diferentes puntos para ir conociendo esa parte ecológica, para ir entendiendo cuál es el grado de conservación a lo largo de 400 kilómetros que tenemos en distribución de la línea de costa donde se establecen los manglares, irlos conociendo y saber qué necesidades tiene cada bloque de manglares, por decirle de alguna manera, lo que tenemos en la reserva de la biosfera, los petenes, en el río Champotón, en la gran laguna de Términos, muy productiva, derivado no solo de los manglares, sino también de los pastos marinos. Por eso hay esa gran pesquería, es una de las lagunas más importantes en la producción pesquera. Todo eso lo tomamos en cuenta y el estrés que puede tener o que tiene el ecosistema de manglar para poderlo restaurar. En la laguna de Términos, la explotación del petróleo y los asentamientos irregulares, las descargas de aguas residuales, en el río Champotón, la agricultura, el aporte de aguas residuales de la agricultura, en Petenes, pues las zonas más conservadas, sin embargo, también ya hay aportes de aguas residuales y fragmentación por la explotación de la fauna. Entonces, con base en ello, establecimos una caracterización, vimos el grado de conservación y vulnerabilidad, cómo se encontraba esa hidrología, cómo realmente estaba funcionando la hidrología en esos grandes bloques de manglares que se comportan de manera distinta en su estructura y en su proceso del hábitat, y por consiguiente se expresan de manera distinta en los usos y servicios que nos dan los manglares, y cómo eso se ve reflejado por la condición físico-química del agua y del suelo. Y bueno, tenemos un programa también para validar qué tan productivos son, para darle un valor y un grado de conservación para minimizar el impacto. Eso es el diagnóstico que le da la importancia, le dice cómo está, pero también le damos un seguimiento para saber cómo está funcionando a través del tiempo los manglares, para saber cómo expresa esa estructura y esa función y ese proceso del hábitat en las diferentes épocas del año. ¿Por qué? Porque el restaurar también tiene que tomarse en cuenta las entradas de agua dulce y el momento en que se tienen que hacer los canales y el momento en que nosotros tenemos que registrar la entrada de nutrientes que nos va a ayudar a que las plantas que reforestemos puedan tener los suficientes nutrientes de fuentes alóctonas para que puedan sobrevivir. No solo es cambiar los parámetros físico-químicos en el sitio in situ, sino lo que viene de fuera, cómo nos puede afectar de manera positiva. Pues hemos hecho pues gran infraestructura, la verdad medimos hasta fotosíntesis, estamos midiendo carbono. En esa liga se puede ver en los laboratorios, tenemos 3 laboratorios donde medimos desde emisiones de gases hasta análisis de carbono en suelo, en agua, en tejido vegetal, el sistema radicular, en el tronco, porque tenemos que establecer también cuál es la recuperación de un servicio ecosistémico muy importante que regula lo que es la temperatura, que es a través de la fijación de carbono. Entonces ya le estamos dando un plus mayor, no solo el conocer con este equipo las condiciones ambientales prevalecientes en el sitio que queremos restaurar y lo comparamos en el de referencia, sino también cuando ya se restaura,
cómo podemos monitorear y validar que los servicios ecosistémicos se están restaurando. Y de esta manera vamos determinando esos factores de control que ya les comentaba, ¿no? Todos esos datos los hemos ido generando desde hace, bueno, pues desde el 2002 trabajo en la Universidad de Campeche, que ya es bastante tiempo. Todos esos datos físico-químicos se metieron en una prueba estadística y nos dicen, si ven el dendrograma, nos dice los puntos en los cuales de muestreo que tenemos de las características del bosque de manglar, nos dice cuáles son iguales y cuáles son diferentes, y es increíble toda esta información que nos dice cómo podemos organizar y manejar los manglares. Nos dice que Atasta, que es esta zona que la ven en la parte inferior izquierda, nos dice que es la zona más conservada, que es donde está el gran Usumacinta, el río Usumacinta, y que ahí es donde vamos a aplicar menos programas de restauración. Acuérdense que todo este dendrograma se hizo con los parámetros físico-químicos que tomamos del suelo y del agua a través de más de 15 años, y eso nos da la pauta de saber realmente cómo se comportan los manglares, los conservados, los con baja conservación o mediana conservación, para entonces aplicar esa política ambiental. Basado en toda esta información, pues establecimos varios proyectos de restauración con diferente problemática. La primera que les voy a presentar tiene que ver con los cambios ambientales derivado no solo de lo que es la variación climática. Como pueden observar aquí, los colores que tenemos del lado izquierdo son cómo ha ido cambiando la precipitación a través del tiempo. Tenemos 2006, 2007, la parte superior hasta la parte inferior, y el color naranja nos dice que ha habido poco lluvia. Si vemos en la época de estiaje, es muy, muy seco, debería de estar más húmedo, como lo ven en el 2007, que es más húmedo, más azul. Este efecto en la variación climática nos ha hecho que haya inflorescencia, que no tengamos flores, que no tengamos propágulos, mal dicho semillas pues del manglar, porque son vivíparos, y eso hace que no tengamos productividad, pero que tampoco haya una regeneración del bosque. Todo esto lo tomamos en cuenta y seleccionamos ese sitio, y vimos que tiene problemas derivado a que ha ido disminuyendo la lluvia a través del tiempo, derivado de la variación climática. Es por ello que escogemos una isla donde no solo fue impactado por el déficit de la lluvia, sino también por un huracán. Esa restauración, lo que se hizo es hacer canales internos conectados con unas lagunas internas, son 104 hectáreas, y si ven el modelo hidrológico que tenemos en la laguna de términos al lado izquierdo, es el modelo de circulación del agua que va entrando a la isla. La parte media, antes de la restauración, se puede observar cómo el agua se mueve y tiene un tiempo de residencia alto, y después de la restauración, después de más de 14 años, vemos cómo se ha mantenido esa hidrología, pero además ha dado un cambio ¿cómo se llama?, en el ecosistema derivado de los cambios físico-químicos, que nos dio el momento de hacer la reforestación. Haciendo un pequeño paréntesis, con los programas de reforestación en producción de planta, la comunidad aquí es súper importante. Las mujeres son las más valiosas, no estoy diciendo que los hombres no sean valiosos, sino las mujeres son las que son mejores para la producción de plantas, son más finas y tienen más cuidado con las plantas, que si hay plagas, eliminar la plaga, el riego que se hace temprano, hacerlo de manera constante y a la misma hora. Bueno, pues aquí dio un desarrollo tecnológico muy importante, porque descubrimos con una tesis de licenciatura con chicos de su edad que los productos birracionales nos da una sobrevivencia del 99% en vivero y de un 89% en sobrevivencia ya reforestado, y no contaminamos. Entonces las imágenes pues no dicen lo que hemos tenido de éxito como grupo, como la comunidad y mi equipo de trabajo, como en el 2004 se encontraba la isla, y para el 2016 continuaban los canales, como vieron en el modelo hidrológico, y fue incrementándose la vegetación
vegetación ahora para el 2020, pues vemos cómo se mantiene ¿cómo se llama? La vegetación, y se ha estructurado ya la vegetación en su estructura forestal y en términos de área basal similares al bosque de referencia. Ya incluso hay una tesis de dendroecología donde se está validando, se acaba de titular mi estudiante, donde se valida las tasas de crecimiento que ha tenido en relación a los parámetros ambientales y cómo se recupera esa biomasa derivado al éxito de la rehabilitación hidrológica realizada con las excavaciones a través de hacer canales artificiales en forma de espina de pescado. Bueno, basado en esa experiencia de 104 hectáreas, pues nos pusimos los dedos de así hacer changuitos y dijimos, vamos a hacer ahora a gran escala, porque la visión tiene que ser a gran escala. Y nos dimos a la tarea de contactar en la Reserva de la Biosfera de los Petenes, donde les digo que está más conservado en el estado de Campeche, la tarea de contactar a las comunidades de Tzotzil, de Chuncaná, de Selchacán, de Nunquiní, para que nos ayudaran a hacer la restauración. Los capacitamos primero y solo les voy a presentar una parte de estos polígonos del éxito, pero todos están interconectados con canales. Poco a poco los voy a incluir en este diseño hidrológico de todos estos polígonos. Lo que sí les quiero aclarar, si me hacen el favor de observar en el lado derecho inferior, ¿ven esos puntitos con números? Bueno, pues cada puntito es un piezómetro, que es un tubo que colecta el agua que pasa entre el sedimento, que es el agua intersticial, el agua que va a estar en contacto con el sistema radicular de toda esa vegetación que se va a regenerar o que reforestamos y va a crecer en ese sitio, haciendo un cambio físico-químico en el suelo y en el agua dentro de los intervalos de tolerancia de la especie que reforestamos, que en este caso fue Avicennia germinas, mangle negro, más resistente a la salinidad, y en los bordos de los canales Rhizophyra mangle. Pues efectivamente tenemos más de 700, yo creo que ya llegamos a piezómetros, alrededor de 3,000 hectáreas que recorremos trimestralmente para sacar los datos que les voy a mostrar. La parte fundamental de los manglares, por ejemplo, en los factores de control, como les mencionaba en el modelo del hábitat, uno de ellos es la topografía. Recuerden que el nivel del suelo nos va a dar diferente inundación, y esa inundación también nos va a generar una temperatura y una salinidad, o sea, una tasa de dilución de las sales en el suelo, una temperatura del suelo. Por consiguiente, entre más descubierto esté el suelo, más tiempo esté descubierto del agua, vamos a tener condiciones más estresantes. Nos dimos la tarea entonces de analizar la microtopografía para saber cómo se comporta la hidrología con respecto al nivel topográfico, para saber cómo se inunda, cuánto tiempo tarda en entrar y en salir el agua, porque recuerden que si el agua tarda en salir bastante, o sea, su tiempo de residencia es alto, ¿qué va a pasar? Va a haber gran demanda de oxígeno, porque antes había manglares ahí, porque antes aportaba mucho hojarasca, entonces la materia orgánica está en el sitio, está demandando oxígeno, y nosotros lo que tenemos que hacer a la hora que hagamos los canales, tratar de que eso se degrade lo más rápido posible, se oxigene y no haya déficit de oxígeno, para poder reforestar y que puedan sobrevivir las plantas. Si no, recuerden, anoxia, inhibición enzimática y fotosintética. Entonces, analizamos cuál es la topografía, cómo hidrológicamente, aquí lo tienen, cómo hidrológicamente funciona, lo entenderán un poco mejor en la parte inferior derecha. Esas flechas que ven es hacia dónde va el agua y dónde se queda el agua, y eso tiene que ver con los análisis que tienen en el lado izquierdo. Solo tienen que entender que la parte importante es determinar la composición del sedimento, su granulometría. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú pases el agua por una arena a que pases el agua por un sedimento fino y que tenga materia orgánica y poco
que se drene muy lentamente. Eso va a hacer que al drenarse lentamente con gran cantidad de materia orgánica, se va a perder rápidamente, se va a consumir rápidamente el oxígeno y vamos a tener déficit de oxígeno y vamos a tener emisiones de metano, emisiones de óxido nitroso, elementos o compuestos, reducidos, que para la planta, pues para la planta es un problema, ¿no? Entonces lo que queremos es mover el agua continuamente dependiendo de la composición del sedimento. Eso es lo que nos va dando la idea, la topografía, la composición del sedimento y el tiempo de residencia del agua, cómo fluye, es lo que nos va haciendo entender cómo yo puedo hacer canales, en qué forma y en qué dirección. Y bueno, esos piezómetros, estos colectores del agua intersticial que ya les comentaba, que es el agua que pasa entre el sedimento, se instalan en toda el área. Este es solo un ejemplo de 600 hectáreas, y ahí se hace el análisis de cómo se comporta la salinidad. Si se fijan los puntos rojos de la imagen que ven de color verde con amarillo y azul, que es la del lado izquierdo superior, nos dice cómo la salinidad llega hasta 120 partes por mil. ¿Qué queremos hacer? Tenemos que llevarlo a las salinidades más bajas, entre 30 partes por mil, 50 partes por mil, bajar lo más que se pueda para que no haya una presión osmótica en la planta y que pierdan energía en excretar, excluir o acumular sales, para poder controlar esa salinidad que se encuentra en el medio ambiente. Si no tenemos plantas estresadas que a largo plazo van a morir. Y la temperatura no se diga, va a haber una evapotranspiración altísima, va a perder energía y finalmente van a morir las plantas. ¿Para qué utilizamos el pH que ven en la parte inferior izquierda? Pues nos dice el momento en que entra el agua de mar cuando nosotros establecemos esos canales, pero también en este caso, antes de la restauración, nos está diciendo que la degradación es altísima y que está en condiciones totalmente ácidas porque están en condiciones anóxicas, como lo ven en la parte derecha inferior, que es el potencial redox, que te dice que los elementos están reducidos porque están muy negativos los datos y que estamos llegando a la anoxia y que es imposible que viva algo ahí, que vivan los manglares. Entonces tenemos que llegarlo a condiciones hipóxicas, óxicas, que llama a la oxidación, a la disponibilidad de oxígeno en el sistema radicular, perdón. Y de esta manera nosotros establecemos pruebas estadísticas, como les decía, justo a la medida. Establecemos las técnicas. Fíjense qué tanto detalle debemos de tener, que en estas 600 hectáreas, si se fijan, está dividido este cuadro por una línea. Esta es una carretera rústica que fragmentó hace muchísimos años, casi 100 años, fragmentó el ecosistema, y ahora tenemos que el factor determinante del lado superior izquierdo realmente es el pH y el potencial redox, como pueden ver en esta prueba en la parte superior izquierda. Dice que es el pH y el potencial redox, y que la salinidad es el segundo factor que me está limitando en que existan manglares, pero no así en la parte inferior. Si vuelven al mapa, perdón que los traiga de un lado para otro, es difícil cuando damos una videoconferencia, es más fácil personalizado y puntualizar y sonreír y vernos y parar un poco, pero bueno, esta situación nos hace hacerlo por videoconferencia. En la parte inferior del mapa, en la zona sur, y entonces encontramos en la prueba estadística que nos dice en la parte inferior derecha que la temperatura y la salinidad son los factores que están limitando que los manglares estén vivos, y que lo que tenemos que hacer es mover el agua, que disminuya la temperatura, pero que baje la salinidad, para que entonces existan la posibilidad de reforestar y recuperar la cobertura vegetal. Les enseñaba estos 3 polígonos. Esos 3 polígonos son las áreas, más de las 3,000 hectáreas que estamos restaurando. Ya está bastante avanzada, ya llevamos
pues más de 8 años trabajando en este sitio y pues en Campeche llevamos más de 14 años con las técnicas y fíjense cómo estas líneas que ven dentro de los polígonos en la imagen del centro son distintas. Esos son los diseños de rehabilitación hidrológica por donde van a pasar los canales y todo el mundo se preguntará, ¿y por qué son distintos? Precisamente por lo que les estoy explicando, depende de los parámetros físico-químicos, de la topografía, cómo queremos sacar el agua hacia la línea de costa. Recuerden que viene desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, disminuyendo la topografía y lo que queremos es que saque el agua, que llegue la marea y que mete el agua y que vuelva a sacar el agua porque hace el reflujo del agua de mar y ese ir y venir nos da oxidación, nos da disponibilidad de nutrientes oxidados disueltos en el agua para que la planta pueda absorber esos nutrientes en el agua intersticial, el agua que pasa entre el sedimento. Y bueno, de esa manera cada línea representa los canales como lo ven en la parte derecha en las fotografías. ¿Cómo se hace? Cada persona lleva a cabo la excavación, se les establece 8 metros cúbicos diarios de excavación. La mayoría de los canales miden entre 1.5 de ancho por 1 de profundidad, pero tenemos canales principales, como ven este amarillo que está en la imagen del centro, hay una línea amarilla continua que cruza 3 polígonos. Esa es la aorta, como la de nosotros en el cuerpo, esa es la que va a conectar con los canales que le llamamos nosotros secundarios, a los azules y a los verdes, que va a establecer que se distribuye el agua por todos lados, que haya una entrada y salida entre ellos y que no dependan solo de su polígono ese flujo y reflujo, sino que dependan de una aorta y de los secundarios, y tenemos otros terciarios que vienen siendo de donde está lo verde, con algunos azules que se conectan, si ven dónde está la flecha, en ese polígono. Entonces, es una maraña de canales que no están puestos azarosamente, sino están establecidos con los parámetros físico-químicos que medimos antes de la restauración y que ajustamos estos canales durante la rehabilitación hidrológica, que es la excavación de canales. Ajustamos esos canales dependiendo de los parámetros ambientales, los registros de los parámetros ambientales que vamos haciendo mes por mes. Se capacita a la gente, se les da cursos, se les convence de la importancia que es y además se les presenta el presupuesto, que el 54% de la mayoría de nuestros proyectos, si no es que todos, porque están entre 52, 50, 54% del total de presupuesto, es utilizado para el pago de las comunidades. Ellos son los que hacen el trabajo, ellos son los que nos ayudan a optimizar las técnicas e incluso nos ayudan a hacer innovaciones tecnológicas. Hacemos innovaciones tecnológicas como la que ven en la parte inferior de estas fotografías, que le llamamos lagunas de sedimentación. Esas lagunas de sedimentación, que hace son las orillas de los canales, lo que hace es que entre el agua, mete sedimento, ahí se quedan los sedimentos y hasta que no baja el agua con el reflujo de la marea, salen esos sedimentos. ¿Qué quiero decir con esto? No se van a quedar en los canales los sedimentos, no los van a solvar, sino se van a quedar en esas lagunas. Entonces la gente nos ayuda a hacer esas, ¿cómo se llama? Lagunas de sedimentación. Hacemos análisis ya más a detalle, ya para registros científicos de innovación tecnológica, de validación de las técnicas, con un data logger, que son péndulos que están milimétricamente midiendo cómo se mueve el agua intersticial, el agua que pasa entre el sedimento con ese flujo y reflujo del agua, y nos dice cómo va cambiando con el tiempo y cómo va mejorando al hacer los canales. Si ustedes ven en la fotografía superior derecha, estas son las lagunas de sedimentación que conecta con un canal secundario y el canal primario, que es el canal amarillo que les decía. Estos son los canales verdes que conectan con las lagunas, y más adelantito de la laguna secundaria son los terciarios. Entonces todos conectan entre sí para hacer ese flujo y reflujo del agua y no tener tiempos de residencia del agua. Esta es la belleza, la belleza de la restauración, el poder hacer restauración que podamos validar
que las plantas que se reforesten van a sobrevivir a largo plazo, claro, si no nos llega un huracán o si alguien establece un cambio de uso de suelos o si no lo podemos evitar, la planeación que hay es que a largo plazo no lo va a haber. Por eso en ese sitio, por eso decidimos implementar y aplicar ese dinero, más de 39 millones en el sitio para poder llevar a cabo esta restauración. Y si se fijan del lado derecho inferior, ven cómo el sedimento fue acumulado en ese sitio. Esa es otra innovación tecnológica, que quiere decir que incrementamos la topografía. Eso lo hice en mi tesis doctoral. ¿Para qué? Para que cuando entraran los propágulos, mal dicho, las semillas de manglar, se establecieran en esas líneas y poder estimular la regeneración natural a través del aporte de propágulos de otros bosques adyacentes al área de restauración. Y bueno, se establecen de diferente manera las especies de manglar dependiendo de esos parámetros ambientales. Nos dice dónde están los intervalos de tolerancia para rizófora, dónde están para Avicennia, rizófora mangle rojo, Avicennia mangle negro, o la Guncularia racemosa para el mangle blanco. O sea, se les enseña a la gente a seleccionar los propágulos maduros, cuáles son los que se tienen que colectar. Ojo, hacemos un análisis fenológico, de reproducción fenológica, para colectar solo la cantidad que podemos colectar en cada bosque cercano para no alterar la regeneración natural de los bosques. Eso es muy importante, porque si no, pues nos vamos a acabar los propágulos con grandes hectáreas y vamos a arreglar un lado y vamos a desarreglar otro, ¿no? Y bueno, se valida a través del tiempo, si se fijan, que no hay diferencias significativas en la vegetación, con la salinidad, cómo va cambiando a través del tiempo y cómo va disminuyendo la salinidad, como lo pueden ver en el M4, que es la variación en la salinidad, como si se fijan 2013 a 2014 ya no están los puntos rojos de 110 de salinidad, va disminuyendo 75, ahorita podemos marcar hasta 40, y miren cómo observamos que la zona de restauración que dice de muestreo, cómo se abate la salinidad y ya tenemos condiciones más mesoalinas, que eso es muy importante para los manglares, para que no tenga ese estrés. Y así lo hacemos para cada uno de los parámetros por los diferentes años, para ir haciendo el análisis y ver cómo va evolucionando y poder reforestar y ver cómo se comportan las técnicas. Voy a ir mencionándoles cómo estaba antes el ecosistema, cómo está ahora el ecosistema. Bueno, estas son fotos del 2018 y cómo hay un estudiante de maestría, cómo se ha recuperado ese servicio ecosistémico que es el secuestro de carbono, cómo a medida que va incrementando la vegetación en su estructura, cómo se va recuperando. En Petenes tenemos una recuperación del 15% de esta capacidad, y en el primer ejemplo que les mencioné, en Laguna de Términos, hay una recuperación del 66%. ¿Qué quiere decir? Que estamos contribuyendo al secuestro de carbono y el control de las emisiones del CO2 a la atmósfera, que estamos teniendo con tantas actividades antropogénicas. Nos está ayudando la restauración. Es mejor conservar que restaurar, obviamente, aunque sea mi pasión, pero también estamos comprobando que la restauración recupera esos servicios y que es importante hacerlo, pero de manera adecuada, validada, para que entonces se pueda seguir dando el dinero y se pueda hacer a gran escala. Un plus hermoso que tiene esta parte de ¿cómo se llama? De lo que es Jaina, de Petenes, es que era un cementerio maya y ha ayudado a recuperar historia de esa región, de los mayas, de cómo ellos utilizaron esa zona como cementerio maya y cómo explotaban la madera en el sitio. Pero esto no es mi área, eso solo le doy el crédito a la doctora María Rosario Domínguez, que ella es la que afortunadamente nos apoyó para poder continuar con el proyecto, porque sin un antropólogo no hubiéramos podido seguir con el proyecto. Tendríamos que parar y buscar dinero, porque no lo incluyen los proyectos de restauración, para que nos hicieran el rescate y nosotros continuar con la excavación. Bueno, pues espero que disfruten un poco de este video del cambio que se da en el ecosistema.
Bueno, con base en todo esto, nosotros encontramos que podíamos hacer una transferencia tecnológica, ya estábamos listos de transferir a otros países, ya conocemos cómo se comporta el ecosistema de manglar, cuáles son sus respuestas en las especies y estábamos listos para hacer una transferencia tecnológica. Entonces, el gobierno de Costa Rica invitó a su servidora para que hiciera un análisis del impacto que tiene los manglares en Costa Rica y con fondos franceses convencimos a los franceses para que nos dieran dinero para aplicar estas metodologías, para aplicar estas técnicas y llevar a cabo la restauración haciendo la innovación tecnológica porque le vamos a poner justo a la medida las técnicas. Me voy a ir un poco rápido. ¿Qué se hizo en ¿cómo se llama? En África. El problema de África se detectó que es una invasora, el Paspalum vaginatus, que es un pasto genéticamente mejorado que resiste la salinidad, la inundación, pero la inundación con tiempos de residencia altos. Entonces, la gente lo que hace es excavar en los humedales, cortar los manglares y excavar para obtener la sal, lleva el sedimento a sus chozas, evapora el agua y obtiene la salinidad. Entonces queda como un queso gruyere y la topografía se vuelve totalmente heterogénea y por consiguiente ya ustedes lo saben bien y espero que se los haya explicado claramente, no puede haber manglares con esas diferencias topográficas y cambios hidrológicos y por ende va a cambiar la química y aprovecha el invasor de Paspalum para poder invadir y no dejar que se establezcan los manglares nuevamente, que no haya regeneración. Igual hicimos parámetros ambientales, tenemos 3 años con el proyecto, bastante exitosos. Esos puntos rojos que ven en las gráficas centrales son nuestra clave para poder hacer los canales artificiales y ven del lado izquierdo cómo están los piezómetros que nos está dando esa información. Seguimos la fisiología de Paspalum, ahora hacemos un modelo del hábitat con Paspalum y decimos, ¿qué factores de control tiene Paspalum? Y ahora, en lugar de llevarlo a la condición óptima, ahora la vamos a llevar a lo que le estresa Paspalum, pero que le beneficia a las especies de manglar, porque allá son otra especie, son Rhizophyra racemosa. Entonces yo lo que quiero es, bueno, todos queremos generar es un estrés para Paspalum, pero una condición óptima para Rhizophyra mangle. Y así se hizo el cambio de la topografía, se adecuó la topografía, se hizo la excavación, se validó cómo hay diferencias significativas entre la zona de referencia, lo restaurado, antes y después de lo restaurado, las letras iguales se parecen, las letras diferentes son diferentes y vemos cómo es igual la restauración en el redox que se mantiene oxítoco, pero muy diferente en el pH porque entre el agua de mar se vuelve más alcalina, antes era ácida, y vemos cómo se parece en la salinidad ya la zona de referencia con la restaurada con el tiempo. Y esto ha generado, o estas condiciones ha generado que haya regeneración natural, como lo ven aquí, pero también que esta lófita facultativa, como ven en el centro de la fotografía, nos ha ayudado a invadirse y a mantener ocupado el sedimento y no compite con la regeneración natural del manglar. Entonces se mezcla los propágulos de Rhizophyra racemosa con esta lófita y lo que hace es que permite que crezcan los manglares y después se muere esta lófita por la sombra. Entonces esa es una sucesión en que tú puedes hacer para que haya esa regeneración natural de la cobertura. Sin embargo, con un pequeño paréntesis, ahí ven a su servidora cómo el pasto que está enfrente y cómo ya invadió esta lófita al pasto, quitando el hábitat que tenía el pasto. Y ahí es donde está su servidora, se empieza la regeneración. La gente empezó a producir planta en vivero
con los pocos materiales que hay ¿cómo se llama? En África, pues inventamos el utilizar esos productos biorracionales y producimos igual con una sobrevivencia del 80% en vivero y 75% en campo, que es bastante bueno por la limitación de materiales, y se hizo una reforestación de alta densidad, y ahorita van a ver qué cosas tan hermosas, al final lo van a ver en el video. En Costa Rica, en honor al doctor Quesada, pues aquí se hizo en Bahía Tomás, en Coajiniquil, aquí se estableció también que la salinidad es el factor determinante, no voy a explicar las pruebas, y lo mismo, ¿no? Se hizo todo el análisis de los parámetros ambientales, y donde ven las flechas y el color de rojo, la anoxia, se establecieron con base en ello las diferencias significativas entre lo restaurado y la zona de referencia, para poder definir cómo se comportan esos parámetros, que tenemos contaminación por aporte de fosfatos al sistema derivado de las comunidades que se establecen en esa zona que no tienen drenaje, todo el asolvamiento que provoca esos drenajes por el aporte de sedimentos de aguas residuales y la clausura de canales y comunicación importantes que tienen o que tenían los manglares. Esto era una salinera, lo que se hizo es otro diseño, si se fijan, de espina de pescado, como el primer ejemplo que les dimos, y se empezó a trabajar con un canal perimetral, con un central, como pueden ver, un central, canal perimetral y los secundarios. Con base a este diseño, se reforestaron los bordos para retener el sedimento con Rhizophora mangle, y el resto se reforestó con Avicena. Igual tenemos los cambios que son muy positivos, que ha bajado muchísimo la salinidad y que seguimos en condiciones óxicas derivado de la rehabilitación hidrológica con sobrevivencias muy altas, pero bingo, con una regeneración increíble de las laguncularias racemosas derivado de ese cambio físico-químico del agua y del suelo positivo dentro de los intervalos de tolerancia, y que incluso a poco tiempo de haberse rehabilitado con los canales, la hidrología y la química del suelo y del agua, ya tenemos registros de fauna importantes como el tapir, y también tenemos una gran cantidad de cangrejos que habitan en el sitio y que nos están ayudando incluso a oxigenar más el sedimento. Tenemos crecimientos importantes, tenemos esa lófita facultativa que nos está ayudando, como ven en la parte de distribución de Sesubium, en la parte inferior derecha, que es como se va distribuyendo y nos está ayudando para la regeneración natural, lo que les decía de los cangrejos, y todas estas especies que ven del lado izquierdo son las que se han sido incluyentes, que son migratorias o que son cercanas a los bosques adyacentes al área de restauración, que ya van a visitarnos para comer, pernoctar o reproducirse. Y finalmente en Terrabasierpe, que lo sabrá muy bien el doctor Quesada, que es uno de los humedales más importantes o el más importante en Costa Rica, pero que desgraciadamente ha habido un cambio hidrológico y una calidad del agua que se ha ido perdiendo, y la topografía ha ido cambiando, ha subido más de 1,5 metros la topografía, y por consiguiente tienen un invasor que es el helecho gigante, que ellos le llaman la negraforra. Esto es un helecho que vive en el agua dulce, pero no soporta ese flujo y reflujo del agua. Entonces, lo que hicimos es cambiar la hidrología, pero a su vez hacer técnicas con diferentes R1, R2 y R3, son bioensayos que hicimos para poder reventar, o sea, para poder matar ese helecho gigante basado en ese modelo del hábitat ahora que creamos para el helecho gigante, lo que no le gusta, para que no se establezca y poder nosotros establecer los manglares. Se eliminaron en las 3 unidades el helecho gigante, se hicieron las excavaciones, igual es un perimetral con canales internos, se hicieron bocanas o bocas muy grandes para hacer ese flujo y reflujo del agua y amplitud de inundación que no le gusta al helecho. Esa es una imagen de cómo se hacen las excavaciones. Se puso un plástico que yo sé que no es muy bueno, pero se recobró y se le dio destino para inhibir la fotosíntesis
del helecho gigante, de todos los rebrotes, pero además para no permitir que germinara la espora. Recuerden que este es un helecho que de veras es totalmente invasivo. Entonces lo que queremos nosotros es que no se regenere. Y con eso hicimos aumentar la temperatura y que no tuviera luz para que no hubiera posibilidades de que se regenerara. Se ha hecho una reforestación bellísima, la verdad, es un sitio hermoso que he aprendido muchísimo, porque además tienen una especie que yo ojalá que reencarne en peliciera, porque es tan hermosa la peliciera en su forma, en su estructura del árbol, súper elegante, muy productiva, nunca la había trabajado. Agradezco mucho a los costarricenses haberme invitado, porque aprendí, igual que en África, aprendí 2 especies que no hay en México y que tenemos una sobrevivencia del 98% con estas técnicas. Miren qué cosa tan hermosa. No sé, yo me emociono porque ha sido un trabajo de muchos años, midiendo con mucho esfuerzo, con sol, con lluvias, con gestión, sin gestión, con gente que entiende, con gente que no nos entiende, y ha dado estos resultados donde ya también se ve una alta productividad y que no hay una regeneración de quién, del helecho, le ganamos. Y esto va a dar un parteaguas muy importante en Costa Rica, en Terrabacierte, para hacer la restauración en tantas hectáreas que están invadidas de manglar por el helecho gigante. Estas son una visión de lo que tenemos de la restauración ¿cómo se llama? En Terrabacierte. Se hacen las pruebas estadísticas igual, como les mostré al principio. Fíjense cómo aquí, donde dice el terreno, cómo es el nivel topográfico, es altísimo, como está el helecho gigante, va de 57.7 de altura sobre el nivel medio del mar, y como Rizófora y Avicenia están muy por debajo. ¿Qué quiere decir? Que el helecho gigante, a través de su sistema radicular, va reteniendo sedimento y creando una mayor altura en el sedimento, y por eso ya no puede ser competitiva la regeneración de los manglares. Por eso han perdido los manglares. Esto, la regeneración y la recuperación de la hidrología y la reforestación va a hacer que mejore la calidad del agua en los sitios restaurados en Terrabacierte, porque los manglares son unos excelentes fitorremediadores. También hicimos una fórmula que salió perfecta y que nos ha ayudado muchísimo para hacer programas de vivero con plántulas que tienen una sobrevivencia del 80%, muy importante. Si este es el final, espero que les guste este video.
Bueno, pues no quiero dejar de aprovechar para dar las gracias pues a todas las personas que han participado en este proyecto, en estos proyectos de restauración. De verdad que no se hace solo, se hace en equipo, y la restauración se hace en equipo, pero los frutos y los éxitos se hacen en equipo. De verdad, muchas gracias a toda la comunidad y a todos los colegas que, a pesar de que me dicen que soy súper intensa como la restauración, me siguen y me enseñan y discutimos, y con base en eso salen estas cosas que me parecen tan hermosas. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Pues muchísimas gracias, Claudia. La verdad, impresionante el trabajo. Ahora sí que has regenerado una buena parte de los manglares del mundo tropical y eso es un aporte invaluable. Muy interesante el trabajo. Entonces, pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Creo que estamos un poquito pasados en tiempo, pero todavía debe haber muchas preguntas. Entonces vamos a esperar, ¿sí? Igual pueden darles mi número de correo electrónico y con mucho gusto. Sí, creo que lo tenías al inicio de tu plática, ¿verdad? Sí, correcto. Si quieres, ponlo de nuevo para que la gente pueda tenerlo. ¿Lo escribo en el chat? Sí, por favor, ponlo en el chat. Excelente. Pues mil gracias, de veras, muy interesante No, al trabajo. contrario. Y realmente innovador. Muchos de estos sitios, sobre todo, por ejemplo, cuando hay explotación salina o de otra naturaleza, uno pensaría que se va a perder. Y la verdad es que lo que demuestras pues, es efectivamente que hay gran capacidad de regeneración y pues obviamente muy interesante ver lo que suceda a futuro, ¿no? Con muchos de estos manglares. Los manglares de México pues ya se ve que dan frutos y pues las cosas van avanzando significativamente, ¿no? Sí. Pues tal vez si quieres comienzo yo. Una cosa que me llamó la atención en la parte de reproducción, en la gráfica esa que ponías para los manglares de México, es que es muy episódica, ¿no? Es decir, a veces hay reproducción, a veces no. Y eso me parece interesante, ¿no? Que nosotros pues hemos trabajado mucho en ese campo y definitivamente sí nos interesa la parte reproductiva. El hecho de que estas plantas sean vivíparas es otra cosa muy interesante, la verdad. La evolución del viviparismo, para aquellos que no están muy familiarizados, pues sería que las semillas pues ahora sí que germinan aún adheridas a la planta madre y la madre pues las alimenta por parte de una parte de su desarrollo hasta que ya están listas para salir, ¿no? Ahora, ¿a qué atribuirías esa variación y reducción tal vez en la parte reproductiva, Claudia? Lo que pasa es que cada especie tiene diferente ciclo reproductivo dependiendo Eso. de sus estrategias para regular la salinidad, las condiciones de óxido reducción, o sea, disponibilidad de oxígeno, y dependiendo dónde esté ubicado, porque no es lo mismo aquellas que están los grandes ríos donde aporta continuamente nutrientes, que le da la capacidad de no estar estresado y poderse reproducir. Sin embargo, también están marcados dependiendo de la especie. Rizófora, el género Rizófora como tal se reproduce durante todo el año, pero irá disminuyendo dependiendo del factor de estrés que se da cuando la lluvia va disminuyendo, ¿no?
y en Avicenia se reproduce solo en las épocas de lluvia, obviamente porque hablábamos de la topografía, se distribuye en zonas más altas con mayor estrés y por consiguiente esa energía la utiliza para poder establecer la biomasa o mantener la biomasa durante la época de estiajes y de nortes. Después recambia las hojas en época de lluvias, genera las hojas, pero también aprovecha para reproducirse. Pero algo muy, muy interesante, su servidora en conjunto del equipo, perdón, de mi equipo y su servidora, tiene varias publicaciones de variación climática, el efecto de la fenología, el efecto de la variación climática, del déficit hídrico en la fenología en México, y lo queremos hacer también, tenemos esos registros para África y para Costa Rica, y hemos demostrado que esos cambios ambientales son un problema muy grave para mantener a los manglares. No solo es la actividad antropogénica, si ahora nos estamos dando cuenta que al déficit hídrico estamos perdiendo la regeneración de los manglares. Entonces vamos a estar en un problema muy grave en tiempo muy cercano, porque incluso no es solo el efecto de la reproducción, sino que también ya no hay tanta producción de hoja, sino mantienen hojas viejas, producen pocas hojas porque es tanto el estrés que están teniendo osmótico que solo están sobreviviendo y generándose poblaciones o manteniendo la comunidad en su regeneración con árboles de menor estructura, pero de menor capacidad en productividad primaria. ¿Qué quiere decir? Que perdemos también pesquerías. Entonces eso es muy interesante, porque si lo pegamos a la restauración, ahora hay que incluir, como les decía, la variación climática para poder hacer restauración bajo un déficit hídrico, la presión antropogénica y mantener las referencias o los bosques semiconservados para poder hacer una restauración integral para los bosques de referencia y la misma restauración. Es algo bien complicado de explicar, ¿no? Porque ahora ya no podemos hacer restauración y el de referencia, sino es referencia estresado por el déficit hídrico, más lo que voy a restaurar, pero que lo que restaure le beneficia al de referencia también. Esa es la realidad, porque son adyacentes al área de restauración. Entonces, la respuesta concreta es, dependiendo, en general, las especies tienen sus propias épocas de reproducción basados en las tolerancias y estrategias de manejar los parámetros, y eso está relacionado con la ubicación geográfica, con los parámetros físico-químicos, cómo los estresan. Pero la mayoría, o casi todos, se reproducen más en la época de lluvias, obviamente por lo que explicaba, ¿no? ¿Y has evaluado polinizadores o no? No, me encantaría que pudiéramos hacer eso. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con el impacto que va a tener en la sobrevivencia de ¿cómo se llama?, de la cobertura vegetal de lo que reforestemos a largo plazo. Y ahí tenemos problemas, algo muy interesante, hay tanta cosa que platicar, pero tenemos una etapa en que nos atacan las plagas. Y eso tiene que ver porque hay una etapa en que está estresada la planta ante el cambio en que le está suscitando al llevarla al sitio. Son barrenadores, ¿no? Barrenadores, sí, exacto. Y hemos puesto los barrenadores en formol al 50% y no se mueren. Ahí se quedan vivos, o sea, sobreviven fácil, no sé, como 2, 3 días. Entonces es increíble la capacidad, la resistencia que tiene. Ahora imagínense en el campo. Les gusta el alcohol. No, están bien borrachos. No, ya. Sí. Muy interesante. Pues no sé si habrá otros colegas que tengan preguntas, el público en general puede escribir. Sí, a ver, Jacob, dinos. Tenemos algunas preguntas y bueno, muchas felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. De muchos miembros ahí del chat que dicen que increíble el trabajo, que es una plática muy esperanzadora. Muchas felicitaciones y tenemos un par de preguntas. Efraín de Jesús, además de felicitarte, pregunta: gracias. ¿Cuáles fueron los mayores retos con el sector social? Los mayores retos, yo creo que puede haber
voy a platicar algo que solo nosotros vamos a escuchar, creo. Ah, no, no es cierto. Todo el mundo va a escuchar, pero hay que decirlo. Cuando nosotros empezamos los programas de restauración, ustedes conocen la palabra linchar. Pues eso es lo que pasamos nosotros, que nos quería linchar la comunidad, porque decía, es que no, ¿por qué vienes a mi terreno? O sea, ¿por qué te metes a mi terreno? ¿Por qué quieres restaurar? Nosotros decíamos, oye, pero vas a recibir un beneficio, vas a recibir dinero, después vas a ver cómo a eso hay un fruto. Y tuvimos que convencer a la gente en esas pláticas que me ven en el suelo, que traigo mis palomitas y empiezo a invitar palomitas, porque realmente eso es lo que yo siempre hago, me integro con la comunidad, como con ellos, trato de hacer, primero, antes de entrar drásticamente al sitio, socializar con ellos, con su familia y explicarles perfectamente cómo se va a llevar a cabo el proyecto y qué beneficio hay, pero además que respeto su cultura, que me integro con ellos. Yo no vengo a mandar, vengo a integrarme con ellos y a aprender también de ellos para poder llevar a cabo la restauración. Y algo muy hermoso que no lo dije es que varias personas que trabajan ahora en el monitoreo son hijos de la gente que trabaja excavando, que ya terminaron la licenciatura, porque pues ya tenemos bastantes años. En el caso de Petenes empezamos en el 2011 y seguimos trabajando en esas 3,000 hectáreas. En el caso de Laguna de Términos, pues empezamos en el 2005. Entonces estamos bastante integrados. La verdad, a mí me hacen hasta mi pollo de traspatio porque soy un poco entre vegetariana, entonces soy feliz, me tienen súper consentida, pero para lograr todo eso, esa integración, tuve que respetarlos, integrarme a su cultura y escucharlos. Y tomar en cuenta sus comentarios, pero también hubo reglas, que ellos también tenían que entender que había reglas y que había que cumplir con una técnica y el por qué, ¿no? Y escuchar sus sugerencias de que me decían, no, pues no pase por aquí porque aquí el nivel así lo veo así, y analizar con los datos que nos daban si realmente ellos tenían razón, y muchas de las veces encontramos que había algo interesante que interpretar y que a lo mejor si no lo hacíamos a nuestra manera, lo hacíamos a la manera de ellos, pero salía lo mismo, lo hacíamos porque ellos se sienten integrados y sienten que están tomados en cuenta. En el caso de África, híjole, pues, bueno, mi esposo no está para que escuche, ¿no? Pero tú vas a la comunidad y te tienes que integrar a la comunidad, pero es muy difícil para una mujer entrar a África y mandar a los varones y decirles qué hacer, y tienes que ir a la comunidad y decirle al jefe que te deje entrar a la comunidad. Pues bueno, al final les cuento la historia que terminamos tomando una bebida en la casa del jefe. Le caí bien, no sé, le agradezco de verdad, y es una de las fotos más maravillosas que tengo, es la tomando con el jefe y la gente que me acompañaba. Es el paspalum con el alcohol, y lo ponen a fermentar y pasan un vasito y todo el mundo toma de ese vasito. Pues la primera vuelta, la verdad, lavé el vasito. No, la segunda vuelta ya ni lavé el vasito. Yo creo que ya ni me importaba que fuera durísimo ese alcohol que yo ni tomo. Esas cosas hacen que la gente se integre contigo, que veas que respetas que tu cultura, que no es tu cultura, pero tratas de respetar todos los lineamientos, que yo le llamo lineamientos, pero todo lo que ellos llevan en orden en su comunidad. Esos son los retos más difíciles, que la gente te acepte. Una vez que la gente te acepta, ya tú tienes que desarrollar tu capacidad para ajustar la técnica y para pensar todo el tiempo en cómo poder irla modificando y que eso funcione, ¿no? Y pues esto es en equipo, pero lo más difícil es que la gente te acepte, y la mejor la clave es respetando la cultura, integrándote con ellos y tomándolos en cuenta. Y bueno, les cuento las cosas chuscas porque es interesante, ¿no? Que vean hasta dónde tiene uno que hacer para... Muchas gracias. Carlos Ánimas pregunta que en las zonas en las que es más difícil la restauración con manglares, ¿qué medidas adoptan? Bueno, decirles que en Costa Rica, lo que decíamos de la salinera en Bahía Thomas, en Coajiniquil, el haber tenido una salinera hace 60 años, imagínense la costra de sal que tenemos en el sedimento, y no tenemos costra de sal superficial, sino ya tenemos capas de costras de sal. La capacidad de dilución viene con el tiempo.
aunque tú hagas un buen diseño de rehabilitación hidrológica, tienes que esperar para poder reforestar, pero desgraciadamente quien te da el dinero quiere que hoy excaves y que mañana reforestes porque quieren ver verde, y los programas de restauración los ponen a 1 año o 2 años, y tú dices, permíteme, yo necesito 5 o 7 años pues para tener un seguimiento, para hacer un ajuste, para hacer un mantenimiento, y luego lo dejo solo. Entonces, lo más difícil yo creo que es la magnitud, la intensidad y el tiempo que ha tardado en el impacto para poder recuperar esos ciclos biogeoquímicos que requiere el sistema para proveer esos nutrientes, para poder poner plantas y para que eso funcione a largo plazo, ¿no? Entonces, y la otra, pues si en la cuenca alta están haciendo su desastre, por más que hagas maravillas en las técnicas en la cuenca baja, pues es muy difícil. Entonces, a veces tienes que tener una visión en que nunca van a quitar esa presión antropogénica en la cuenca alta, pero que la tienes que ser incluyente en tu técnica. Por ejemplo, en Petén, ¿se acuerdan que les decía? Hay una carretera que divide esas 600 hectáreas, la zona sur y la zona norte. Pues lo que hicimos es, no pueden quitar, le dijimos al director de la reserva, se va a quedar para siempre y ese camino rústico. ¿Por qué? Porque fenotípicamente ya están acostumbrados todas esas comunidades a esa condición, los que están aledaños y lograron sobrevivir o regeneraron. Entonces no vamos a cambiar el sitio levantando una carretera para que cambie todo hidrológicamente y me impacte lo que está vivo por arreglar, no sé, 4,000 hectáreas. Recuerden que tenemos nosotros grandes extensiones en México, entonces hay que tener cuidado también de hacer la rehabilitación hidrológica cuando tenemos un factor de estrés para poder aplicar las técnicas. Entonces eso es lo más complicado. Realmente, ¿cuál es el sitio más complicado? Todos. Gracias. El doctor Adrián Guilardi nos pregunta, ¿cómo planifican el seguimiento del proyecto en el largo plazo en lugares alejados de México, como Benín o Costa Rica? Vuélvemelo a preguntar, discúlpame que estaba de chismosa leyendo un comentario que me escribieron y me quedé a la mitad, discúlpame. Pregunta, ¿cómo planifican el seguimiento del proyecto en el largo plazo en lugares alejados de México como Benín o Costa Rica? Es una pregunta bellísima, lo agradezco muchísimo. Ningún programa de restauración de mi equipo y su servidora excluye la formación de recursos humanos. Siempre deja la transferencia tecnológica en el gobierno y con la formación de posgrados y de licenciatura. Eso hace que ellos lleven a cabo el seguimiento y el monitoreo. Su servidora va, no sé, ahorita vamos cada 3 meses a recabar información para poder hacer los indicadores de lo que nos va a dar la validación del grado de éxito. Entonces, ¿quién hace esos muestreos mensuales o bimensuales? Pues la gente que se le hizo la transferencia tecnológica. En el caso de Costa Rica, SINAC, en el caso de África se hace por una ONG, que es un chico que está haciendo la maestría con su servidora, y un chico que está haciendo sobre cambio climático, variación climática en productividad primaria y fenología. Entonces ellos son los que tienen el seguimiento. Y otra de las cosas, uno tiene que dar la transferencia y ellos tienen que abrirse camino con ese conocimiento para hacer más proyectos. Yo estoy para apoyar el inicio, ajustar la técnica, proponer las técnicas, ayudarles a sacarlo adelante y ellos en mantenerlo porque ya tienen la transferencia. Uno no puede hacer todo y debe de haber alguien atrás de nosotros aprendiendo más, asimilando lo que nosotros sabemos y aprendiendo más, porque finalmente uno se hace más viejito hasta que ya no puede salir a campo y ellos serán los que tendrán el seguimiento y la mejora en estas técnicas. Gracias. Carlos Troche de Conavio te felicita por la presentación y dice y pregunta si en las zonas de restauración donde trabajaste pudiste evidenciar algún efecto del incremento del nivel del mar sobre estas coberturas. No hemos medido eso, tengo el equipo, pero la verdad no hemos tenido el presupuesto. Nos encantaría poder estar midiendo,
pero realmente no podemos desviar el presupuesto de los proyectos que tenemos en restauración. Sí tenemos bastantes parámetros medidos, pero en este caso no. Tenemos el equipo para medir esa variación de la tasa de sedimentación e incluso hemos tomado núcleos para poder establecer a través de isótopos estables también el comportamiento que ha tenido en el sitio, cómo ha ido cambiando, pero nos hemos quedado en poder mandar las muestras y hacer los análisis. Estamos un poco limitados. Gracias, un placer, Carlos, por tu comentario y por estar en la conferencia. Un gusto. Y añade un dato adicional, dice que en la actualización 2020 del mapa de manglares de México de la Conavio, que hace cada 5 años, gran parte de las zonas de restauración en petenes ya son detectados desde el satélite. Sí, es hermoso. La verdad que me deberías de combinar, Carlos, unas fotos para que presumamos los mexicanos y los que ya los adoptamos como mexicanos cuando salgo del país, para decirles, miren qué cosas tan hermosas hemos hecho, pero también tenemos la calidad de imágenes para demostrarlo, que realmente sí hacemos restauración en México y sí se mantiene y sí se recuperan esos servicios y esa cobertura. Me encantaría que pudiésemos colaborar con este tipo de imágenes, porque el trabajo es de todos, o sea, estos son pagos de impuestos, ¿no? De compensación ambiental y de ¿cómo se llama? Y de recursos que he jalado también internacionales, hablando en lo de México, ¿no? Entonces, me encantaría que quien se quiera sumar, doctor Quesada, sus alumnos, doctor Jacob, adelante, quien se quiera sumar servicios, prácticas, o sea, esa es una mina de oro para aprender y hacer tantas cosas. Yo estoy limitada, o sea, estoy limitada a lo que les mostré, pero hay tantas cosas que se pueden medir y validar dentro de la recuperación del ecosistema, ¿no? Los peces, ahorita estamos a ver si logramos en las 600 hectáreas que fue la primera parte que hicimos, cómo la población de cocodrilo ya se recuperó basado en la recuperación del hábitat. Entonces va a ser increíble poder tener esa tesis. Increíble, es de alguien que está estudiando en Costa Rica, que es hondureño, y va a venir a trabajar a Campeche. Qué bueno que lo haga y qué bueno que hay la oportunidad, pero ¿y dónde están los mexicanos? O sea, necesito mexicanos que vengan a hacer su tesis, que traigan a sus profesores, que colaboremos, que le saquen jugo a lo que tenemos aquí en Campeche. Muchas gracias. Lucía Sanafre tiene una pregunta con relación a las especies invasoras. Pregunta si el análisis del ciclo de vida lo hacen ustedes o es información que obtienen de la literatura. Nosotros hacemos de la literatura, o sea, primero un antecedente y después vamos a localizar en diferentes puntos dónde se ubican y cuáles son sus parámetros ambientales, y con base a lo que registramos en condición ambiental y lo que dice la literatura, hacemos el modelo del hábitat y vamos directo a tratar de cambiar esos intervalos mínimos y máximos para estresarlos. Bueno, pues no tenemos más preguntas al parecer en el chat. Pues agradecerte nuevamente. Pues muchísimas gracias, la paciencia. Siempre son largas mis conferencias, pero es muy difícil explicar cómo hacemos la restauración. Esto es integral. No hay una dirección, no hay una salinidad, no hay un parámetro, sino es algo que tenemos que explicar de cuál es el origen y cómo se lleva cada sitio en la restauración, porque los criterios son distintos, ¿no? Entonces, nadie tiene la razón de una técnica quien hacemos restauración, nadie. Lo que sí es obligado es el tener, ahora sí que vulgarmente se dice, los pelos de la burra en la mano, que son los parámetros, para ver cómo se comporta y por qué lo hiciste, ¿no? No, muy, muy interesante. Oye, Claudia, una última pregunta. Hay una cosa muy interesante en manglares que se describió hace muchos años con análisis genéticos y de connotación de ecología evolutiva, y es que encontraron efectos de presión por endogamia en plantas de manglar. Ese es uno de esos registros dramáticos
porque las plántulas, después de procesos de autopolinización, produjeron progenies albinas, Sí. que estaban libres de clorofila. Entonces, obviamente ahí pues hay un efecto muy fuerte de endogamia que no permitiría que esas se establezcan. Entonces, mi pregunta, que va también ligada a este problema de la polinización, pero está ligado al problema genético. ¿Estás haciendo algún análisis de la diversidad genética de la comunidad que se establece o de las poblaciones que tú estableces y luego cómo esa diversidad genética cambia de las poblaciones de plántulas a las poblaciones de adultos? Porque ese ha sido un tema que nosotros hemos trabajado, bueno, desde la polinización hasta la parte genética, que realmente nos interesa, y ese creo que es un punto muy interesante que sería interesante evaluar, si no es que ya lo hiciste, ¿no? Sí, es que no nos pusimos de acuerdo para que preguntaran cosas tan divinas, ¿eh? Efectivamente hay ese problema, estudios como tal, así formales, que den la respuesta a lo que estás preguntando, hasta donde es mi conocimiento no lo existe, y por eso se está diciendo que tiene que ser de los sitios más cercanos para no perder esa diversidad genética, la reforestación, la colecta. Sin embargo, nosotros tenemos un trabajo que estamos a punto de publicar, espero que no tengamos problema, de todo el Golfo del Golfo de México, que llega hasta Belice, y ya obtuvimos 4 poblaciones, y eso lo estamos relacionando de cómo se distribuyen y se mantienen esas poblaciones con las corrientes y con la salinidad, por la diferencia de densidad que tiene el agua y la geoforma, la geomorfología del sitio y la distribución, o sea, con la planicie de inundación que tienen, posibilidad de establecerse, de mantenerse esa comunidad. Entonces estamos en la interpretación, pero sí ya tenemos cuatro poblaciones, desde lo que es desde Veracruz hasta Belice, que nos dice que son distintas y que tenemos que tomar en cuenta para la hora que se hace la reforestación, el uso de la planta. Eso de traer desde Quintana Roo a, no sé, a Laguna de Términos, o de Laguna de Términos a Quintana Roo, bueno, con Conavio tuvimos una reunión muy interesante en la cual se define que no se puede hacer eso y que no puedes estarlo trasladando, y sería algo divino que pudiésemos hacer un trabajo con esto. Yo no lo hago sola porque no soy genetista, yo soy la parte ambiental y toda la parte de corrientes, pero con la doctora que trabaja en Baja California, la doctora Raquel Muñiz, con ella estoy trabajando, ella hace los análisis de genética, y vamos ahí pianito, tenemos incluso del Golfo de Fonseca para hacer la parte de genética, estamos a punto, cruzando el dedo, y espero que no por decirlo se nos cede, dijéramos los mexicanos que somos medio superficiosos, ¿verdad? Pero vamos a validar si es realmente Rhizophyra racemosa lo que hay en África, o es Rhizophyra mangle o Rhizophyra apiculata por medio del análisis genético, ¿no? Pero ahí vamos haciendo, también es una nueva línea, o sea, yo tengo que pegarme con los genetistas, si me incluyen como bebé en esa área, me encantaría, yo puedo interpretar la parte ambiental y de distribución y de productividad y todo eso, como lo estoy haciendo con Raquel. Pero sí, es lo que hemos estado trabajando hasta ahorita en genética, pero sí, de toda la razón, necesitamos hacer ese análisis. Ya lo había tocado con Navio. Sí, sí, muchísimas gracias. No, muy bueno. Pues nada, agradecerte nuevamente y a todos por asistir. Eso, mil gracias a todos. Jacob, mil gracias, Claudia. Realmente extraordinaria la plática, y creo que es inspiradora además, porque mucha gente puede ver la restauración en acción, y cómo la naturaleza además luego sigue su camino. Eso me parece extraordinario también. Y pues obviamente muy inspiradora para los estudiantes de ecología y otras carreras afines. Muchas felicidades por todo ese gran trabajo, y de veras te agradecemos de corazón. Muy, muy interesante, plan.
Y bienvenidos a Campeche, quien quiere incluirse en el trabajo. Siempre tendré algo que aprender cuando vengan y compartir pues todo el equipo que tenemos. Tenemos cromatografía iónica, tenemos cromatografía de gases, rayos X, o sea, estoy súper equipada. Aprovechen porque ya cuando esté bien viejitita a lo mejor me vuelvo envidiosa. Creo que no. ¿No? No, sí, de verdad, aprovechen de hacer colaboraciones y saquémosle jugo al equipo que me ha costado pues más de 20 años hacer 3 laboratorios hasta un experimental. Entonces, bienvenidos a colaborar. Bien, gracias. Al contrario. Pues muy amable y pues sin más nos despedimos y te tomamos la palabra para hacer esa incursión en Campeche y comenzar nuestra colaboración con Manglares. Muchas gracias. Listo.